Gracias y bendición, amados hermanos. Vamos entonces a dar inicio a este espacio de enseñanza y de proclamación de la palabra. Vamos a orar y vamos a encomendar este maravilloso momento que tenemos la oportunidad de tener cada Shabbat. Oremos. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, nuestro Dios creador, nuestro redentor, nuestro hacedor. Delante de ti, Señor, viene tu pueblo y rinde, Señor, su corazón delante de tu trono, con la confianza, Señor, de que hallará gracia, misericordia y oportuno socorro. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres quien perdonas nuestras rebeliones por amor de tu nombre. Eres tú, Señor, quien en Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Eres tú, Señor, quien nos has redimido, quien nos has limpiado, Padre, quien nos has acercado a tu presencia, para que ahora, Señor, una vez perdonados, una vez redimidos, tengamos gozo y alegría en tu presencia, pues en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay deleites a tu diestra por siempre y para siempre. Dale a tu pueblo, Señor, un corazón apercibido en tu palabra. Dale a tu pueblo, Señor, corazón lleno de tu presencia y del poder de tu Espíritu. Dale a tu pueblo, Señor, cada día más una mente renovada, para que pueda atesorar la grandeza de tu palabra, Señor, de tu sabiduría, para que tu pueblo, Señor, sea renovado y sea transformado por tu palabra. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir al capítulo 18 del Evangelio de Lucas. En este capítulo 18 del Evangelio encontramos dos parábolas y una historia y un anuncio. La primera parábola, pues, es la de una mujer viuda que clama por justicia hacia un juez cuyo carácter describe que ni le teme a los hombres ni le teme a nadie, pero que debido a la perseverancia de la mujer, pues él decide hacerle justicia. Luego, hay una parábola entre el versículo 19, que es la segunda, y versículo 14, una parábola que ha sido, pues, titulada por algunos la parábola del fariseo y el publicano. Luego viene el encuentro del Señor con un joven, parecer adinerado, que se acerca al Señor para preguntarle cómo heredará la vida eterna. ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna? A lo que el Señor le responde con un rotundo: sígueme. Y dice que el muchacho se va muy triste porque tenía muchas posesiones. Y sus discípulos, entonces, preocupados al ver que un rico no podía, según sus conceptos, entrar al reino. Pero no era que un rico no pudiese entrar al reino. Era que el rico tenía puesto su corazón en este mundo y no estaba pensando en el reino de los cielos. Es muy diferente. Pero el Señor les responde y les dice: no, es que lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios.
Y luego de eso viene pues el tercer anuncio que el Señor hace de su muerte. Hay mucho contenido en ese capítulo y lamentablemente no podemos desarrollarlo todos, aunque quisiéramos, así que vamos a detenernos y vamos a concentrarnos en la mañana de hoy entre el versículo 9 y el versículo 14. Les pido que me acompañen en la lectura. Dice: dijo Jesús también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Vamos a ver algunos elementos de esta parábola para que nos adentremos en una introducción que nos permita comprender más adecuadamente lo que vamos a desarrollar. Hay dos personajes centrales, en primer lugar, dos hombres, dice la parábola. Nuevamente, no se identifica a uno de ellos como ocurre en una parábola que vimos anteriormente, ¿cierto? Otro sí es claramente identificado. Dice, uno era un fariseo y el otro hombre era un recaudador de impuestos. Ambos, en segundo lugar, ambos dice que ascendían al templo a orar. Es decir, que ahora tenemos un escenario específico en donde se desarrolla este relato de el fariseo y el publicano, es decir, el templo. Para Lucas es sumamente importante el identificar el espacio en el cual ficticiamente la parábola del Señor se está desarrollando. Y él dice, ambos iban subiendo al templo. Si usted ha leído los salmos, usted va a encontrar muchos salmos que son denominados salmos de ascensión. Es decir, eran esos salmos que eran entonados por los peregrinos cuando iban subiendo. Recordemos que Jerusalén estaba asentada sobre una montaña y los peregrinos iban ascendiendo y entonaban esos salmos. Por eso se les llaman salmos de ascensión, porque mientras iban subiendo hacia el templo para adorar, se entonaban ese tipo de salmos. Por eso usted va a encontrar allí en sus Biblias ese subtítulo que dice Salmo de Ascensión. Es precisamente por eso. Hay un salmo que dice, vengan, o en los profetas,
vengan, subamos al Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, en Isaías capítulo 2, si no recuerdo mal. Entonces, el templo era un lugar sumamente importante, era el espacio sagrado por excelencia. Era en la Escritura donde Dios había elegido hacer reposar su presencia. Entonces, Lucas no pasa por desapercibido el espacio sagrado en el cual se está desarrollando esa escena entre el publicano y el pecador. Y es tan importante en toda la Escritura que Isaías identifica el templo en el capítulo 56, en el versículo 7 del profeta Isaías, dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En tercer lugar, dentro de los elementos que nos da la parábola, están las actitudes de los dos hombres. La actitud del fariseo y la actitud del publicano o del recaudador de impuestos. El fariseo, dice, oraba consigo mismo. Él subió al templo a orar, pero él no oraba con Dios. Él no subió al templo a encontrarse con la presencia de Dios, sino a encontrarse consigo mismo y a adularse a sí mismo. Mire que la parábola dice, el Señor dice en la parábola, este hombre oraba consigo mismo, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, estafadores, esto, aquello, ni aún como este recaudador de impuestos, como este publicano. Es decir, que la actitud del fariseo es una actitud de desprecio, mientras que había otro hombre, un publicano, que efectivamente era quizás de lo más despreciado que había en la sociedad israelita del siglo I. Recordemos que dentro del contexto histórico inmediato, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos en esa época. Y los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para una nación extranjera que los estaba oprimiendo. Eran personas desechadas, eran personas despreciadas por los de su propio pueblo. Como dije en otra ocasión, un recaudador de impuestos ni siquiera podía caminar entre la multitud, porque se arriesgaba a que fuese apuñaleado, a que fuese asesinado. Nadie quería a un recaudador de impuestos. De la gente más despreciada en el primer siglo, en medio de la cultura y el pueblo de Israel, estaban los que llamaban los Anjaares, el pueblo de la tierra, los samaritanos y los recaudadores de impuestos. Era quizá de lo que era considerado lo más vil en términos de Pablo, lo más vil y lo más menospreciado. Y se deja ver en la actitud de los fariseos. Así que hoy, el título de nuestro mensaje va a ser: ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Porque sin duda aquí hay un tema que sobresalta, y es el de la justificación. Hay muchas otras cosas de las cuales podríamos llegar a hablar, pero dentro del pensamiento fariseo, el ser justos, sobre todo delante de Dios, dentro de su teología era sumamente importante. Tenía que ver
con la vida futura, con el mundo venidero. Por eso la justificación, el ser justos delante de Dios no era un tema intrascendente para ellos. Veamos entonces que la actitud de los fariseos, o ese espíritu fariseo que se deja ver en primer lugar, no es algo que corresponda a la actitud de una persona que va al templo a adorar a su Dios. Este hombre asciende al lugar más sagrado de su fe, y cuando está en él, lo único que hace es orar consigo mismo y expresar desprecio hacia su prójimo. Una actitud que los evangelios no dejan pasar por alto, pero con una intención. Veamos un ejemplo en Marcos 7. En Marcos capítulo 7 nos demuestra que el fariseo o el espíritu fariseo se enfoca en priorizar lo externo, en expresar una religiosidad que solamente es de los labios hacia afuera, que no tiene nada que ver con lo interno del corazón. El Señor dice, así que los fariseos, entre versículo 5 y versículo 8, así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Allí tenemos nuevamente a los fariseos que se acercan al Señor porque sus discípulos estaban comiendo con las manos sucias. No es un pecado comer con las manos sucias. Es riesgoso para su salud, pero definitivamente no es un pecado. ¿Por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? La tradición imponía que debía lavarse las manos alrededor de tantas veces durante el día si regresaban de la calle, si regresaban del mercado, de donde fuese, pero era una constante lavatorio, era algo ritual. A lo que el Señor les dice, bueno, lo cierto es que esos son preceptos de los hombres, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que para Dios es más importante. Es decir, lo que hay en el corazón. Hay otro ejemplo en Mateo capítulo 23, donde nuevamente el Señor se dirige hacia los escribas y los fariseos y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de fuera también esté limpio. Nuevamente tenemos el dilema entre lo de afuera y lo de adentro. Y a la larga se dice, ciego, eres un fariseo ciego. ¿De qué te sirve estar limpio por fuera
si estás sucio por dentro. Es como tratar de limpiar una camiseta blanca con las manos sucias de lodo. Algo así. Y si eres tan ciego que solamente ves lo externo y que solamente piensan en lo externo. Luego en el luego continúa diciendo en el versículo 27, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, miren lo que dice, parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ven, parecen justos. Parecer es una cosa, serlo es otra. Parecer ser justo, ser piadoso por fuera puede impresionar a los hombres, pero no puede engañar a Dios. Y es lo que la religiosidad farisea intenta hacer. Más de una y otra vez encontramos en los evangelios que ellos hacían toda clase de buenas cosas. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. A lo que el Señor dice, pues ya tienes tu recompensa. Si lo que quieres es ser visto por los hombres, y lo eres, pues es allí tu recompensa. Pero no tienes arte ni parte en el mundo venidero. Así que ese orgullo religioso, ese desprecio, lo que el Evangelio muestra es que el fariseo o aquel que tiene un espíritu fariseo siente un profundo desprecio por un pecador que es igualmente necesitado de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la reconciliación con Dios. Y también muestra un profundo desprecio incluso por aquellos que llama hermanos o que considera hermanos. Ese es el típico espíritu fariseo. Desprecia a todo el mundo. Desprecia al pecador por ser pecador. Y no toma en cuenta que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que él se vuelva de su mal camino y se arrepienta. Por algo el profeta Isaías, o el Señor hablando por boca del profeta Isaías, dijo claramente, en definitiva, que mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así como hay una distancia que separa el cielo a la tierra, así mismo son mis caminos, es decir, la manera en cómo Dios obra y la manera en cómo Dios actúa y la manera en cómo Dios piensa y siente. De lo contrario, no hubiese enviado profetas cuando su pueblo se descarrilaba y dice, quiero yo la muerte del que muere, quiero yo la muerte del que... Quiero yo que él muera. No quiero yo que él se vuelva de su mal camino y se arrepienta. Por medio del profeta Isaías no dice, mi pueblo describe su condición. Mi pueblo
Es como un cuerpo que es todo una podrida llaga, desde la planta del pie hasta la coronilla. Todo él es una podrida llaga. Sus heridas, sus llagas no han sido sanadas ni suavizadas con aceite. Mi pueblo es como un animal, una bestia de carga, que incluso una bestia conoce el camino para regresar al pesebre de su amo. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no me conoce. Y luego dice, son incluso semejantes a Sodoma y a Gomorra. Es una descripción bastante fuerte respecto de la condición espiritual del pueblo. Pero Dios no lo dijo con desprecio. Ahora pues, vengan y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren tan rojos, yo los dejaré como la blanca lana. Vengan pues, ustedes que tienen incluso las manos manchadas de sangre, vengan. Y si se arrepienten, dice, comerán de lo mejor del fruto de la tierra. Pero si insisten en rebelarse, serán consumidos por la espada. Esa es la auténtica justicia de Dios. Pero vemos que el espíritu fariseo no concibe el mundo, su realidad de esa manera. Desprecia al pecador y desprecia incluso a sus hermanos porque sus hermanos no son a su imagen y semejanza. Lamentable. Lamentable porque hoy hay mucho de ese espíritu fariseo en la iglesia. Hay mucho de ese espíritu fariseo entre creyentes. Basta con ver las redes sociales. Es lamentable y es vergonzoso. Es vergonzoso cómo se usa una plataforma virtual, llámese Facebook, Twitter, Instagram, lo que usted quiera, pero cómo en las controversias no hay respeto y se insultan y se agreden, aunque son hermanos. Pero es que no cree lo mismo que yo en esto. Entonces me dirijo a él con desprecio. Mientras que los incrédulos ven todo eso desde una tribuna y dicen, mira, los creyentes no caben ni siquiera entre ellos mismos. Y hablan del amor a Dios, hablan del amor al prójimo, hablan del amor al pecador. Pero eso sí, entre ellos parecen una jauría de lobos. Bien les dijo Pablo a la iglesia de Galacia, mirad que no os despedacéis unos a otros, porque son como perros furiosos, son como perros salvajes que se quieren despedazar unos a otros. Así igualito. Ese mismo espíritu no es ajeno, ese mismo espíritu que abundaba en el primer siglo, no es ajeno a la realidad nuestra. A veces no somos mejores que esos fariseos.
Muchas veces somos iguales o incluso peores. Creyentes atacándose entre creyentes. Eso es vergonzoso. Alguien dijo con mucha razón una vez, si usted está viendo o considerando a su hermano como su enemigo, usted está peleando la batalla equivocada. Y Satanás te tiene engañado. Y es lo que su gran mayoría veo en las redes sociales. Alguien pone algo e inmediatamente sale otro que es más espiritual que él, obviamente, con un poco de ironía. No me gustan las ironías, pero es lo que uno ve. Y entonces se convierte en una cadena de comentarios en donde un hermano trata de hereje y de apóstata a otro hermano simplemente porque no lograron ponerse de acuerdo en algo. Mientras el mundo ve semejante desastre en redes sociales. Y al parecer es cierto que el diablo los tiene entretenidos, porque el apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, y mucho menos contra tu hermano, pese a las diferencias que tengas. Es contra principados, contra potestades, contra las huestes de las tinieblas de este mundo. Pero nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Estamos engañados con ese espíritu fariseo que parece que caracteriza a muchos de nuestros hermanos hoy en día, que tienen un corazón simplemente para el señalamiento, para juzgar, para despreciar, para subestimar. Otro ejemplo en la Escritura, mire lo que ocurrió en esta escena. Lucas capítulo 7, versículos 36 y 39. Esta es la escena donde un fariseo le pidió al Señor que comiera en su casa. En el versículo 36 dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él de la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero, ¿qué ocurrió? Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. La mujer llegó llorando a los pies del Señor, tal vez por un genuino arrepentimiento. Lucas no lo dice, pero hay algo que es sumamente notorio en cada contacto de las personas que tuvieron una relación con Jesús o que tuvieron un contacto con Jesús. Ninguna de ellas volvió a ser la misma. Está el caso de la mujer samaritana, que bastó una conversación con el Señor para que todo su pueblo creyera en Él.
Ninguno volvió a ser igual, ninguno de aquellos que tuvo un contacto con el Señor. Ahí están sus discípulos, quienes simplemente eran pescadores, que algunos se los encontró remendando redes y el Señor dijo, ven y sígueme. Y aquí llega una mujer a los pies de Jesús, llorando. ¿Y qué decía el Señor a este tipo de mujer? No, eres una mujer pecadora. Apártate de mí. ¿Sí o no? Como el caso de la mujer, este caso es semejante al de la mujer que le llevaron porque supuestamente había sido sorprendida en el caso de adulterio. Señor, en la ley, porque para eso sí eran buenos, en la ley, como si la ley fuera un instrumento para matar, una licencia para matar. En la ley está escrito, y sí, en la ley está escrito. ¿Y dónde está el varón? No eran entonces tan justos. Su justicia era una justicia bastante sesgada, una justicia ciega. El Señor, ok, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. La ley decía que debían ser apedreados. Todos se fueron retirando, dice, desde el mayor hasta el menor. Luego el Señor levanta a la mujer y la mujer ve que ya no hay nadie de quienes querían matarlo. ¿Y qué pasó? Dice, todos se han ido. Y tampoco yo te juzgo. Vete y no peques más. Es muy diferente la actitud de Dios frente al pecador que la del fariseo frente al pecador. De hecho, el Señor, recordamos esa escena en uno de los evangelios en donde incluso sus discípulos en cierta ocasión asumieron esa misma actitud farisea cuando no los quisieron escuchar. Y unos de ellos dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Señor, ¿ustedes de qué espíritu son? Es decir, ¿cuál es ¿a qué he venido? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para dar vida, vida en abundancia, para llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero la mayoría de las veces el creyente asume esa actitud. Una actitud de desprecio, pero si es que es la misma condición en la que tú y yo nos encontrábamos. ¿Por qué despreciar al pecador que incluso, según la parábola, ya había sido encontrado por Dios? Ya había sido encontrado por Dios. Pero no encontró compasión y no encontró apoyo en quienes supuestamente conocían a Dios. Ve que si hay algo nocivo para la iglesia, es ese espíritu fariseo. Miren lo que ocurrió, otra escena. Recordemos el caso de aquel ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9. Veamos esa escena, porque es bastante interesante. Juan capítulo 9,
Dice, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron. Mire que esto también estaba en la conciencia de sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mira la actitud de Jesús frente a alguien que ellos consideraban un pecador. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego se fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. Y él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos, mire esto, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro, les abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé, y ahora veo. Pero algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios. Mire la actitud de los fariseos. Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Eso suena muy parecido a mucho hoy en día. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había división entre ellos, entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? El ciego, es un profeta, les respondió. Pero los judíos no le creyeron que, mira esto, ahora negaban el milagro. Ahora negaban la acción de Dios en la vida del ciego. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mire esto. Mandaron a buscar a sus papás porque no creyeron que él era ciego. Y le preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Esto es hasta gracioso. Que los padres del tipo estaban, o sea, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya sabían
puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Eso es lo que hace el fariseísmo. Ese espíritu fariseo, ¿qué hace? Promueve el miedo. Es la típica religión del miedo. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, es decir, Jesús, es pecador. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero no tenían esa misma convicción cuando el Señor les preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie respondió, pero aquí sí estaban tan convencidos. Entonces Él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. ¿Qué hicieron? Entonces lo insultaron. Lo insultaron. Algo que también se ve hoy. Insultos van, insultos vienen entre los que se dicen creyentes. Y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés, los que son más espirituales, como siempre. Como lo que ocurrió en Corinto. Unos son de Pablo, unos son de Apolo, y los más espirituales eran discípulos de Cristo. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a miren que ni siquiera pronunciaban su nombre, en cuanto a no sabemos de dónde es. El hombre respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Es la respuesta del ciego, es impresionante. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio se ha oído, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, mire la respuesta, cómo lo humillaron. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado. Tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñarás a nosotros, y le echaron. ¿Ven la gran diferencia que hay en ese espíritu? ¿Ven lo dañino y lo corrosivo que es para el corazón de un creyente y para el corazón de una congregación? No se saca nada bueno de él. Es decir, se asume incluso por encima del papel de Dios. Un espíritu que es superior a Dios, emitiendo juicios de condenación, distribuyendo justicia de manera arbitraria y a su antojo, frente a aquellos que considera pecadores.
y al parecer los considera pecadores sin esperanza alguna de que puedan ser salvos. Se nota en las palabras, tú naciste enteramente en pecado. Nosotros somos discípulos de Moisés, tú eres discípulo de ese hombre. El desprecio no hace parte del carácter de un creyente. No hace parte. Yo asumo una actitud farisea cuando lo único que hago es expresar desprecio hacia pecadores que necesitan conocer a Dios para ser salvos y hacia mis hermanos que no son a la imagen y semejanza mía o que no piensan igual que yo. Ese no debe ser el espíritu de un creyente. En Juan 7 vemos que a el Señor lo querían matar, ¿cierto? Dice que sus hermanos le dijeron que subiera a la fiesta, pero él dice, no, aún no es mi tiempo. Y dice que él subió encubiertamente porque lo estaban buscando para matarlo. Y en el versículo 45 de ese capítulo de Juan, al versículo 49 dice que los fariseos, recordemos que los fariseos habían mandado a la guardia que lo arrestara. Ellos regresan, los guardias regresan, y ellos le preguntan, ¿y por qué no lo trajeron? Los guardias responden, pues escuchamos hablar a este hombre y nunca nadie ha hablado como este hombre. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron a los guardias, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Maldecían a su propio pueblo. Esos eran los Anjares, el pueblo de la tierra. Es decir, la gente que ellos consideraban ignorante. De ellos dicen, maldita es esta gente que no conoce la ley. ¿Será que un hombre que conoce la ley de Dios debe expresarse de esa manera? Cuando Pablo le recriminó eso mismo en Romanos. Recordemos que en la iglesia de Roma había diferencias entre creyentes la iglesia de Roma era una iglesia mixta, era una iglesia conformada de creyentes judíos y creyentes de origen gentil, y al parecer pues tenían ciertas diferencias debido a las costumbres y prácticas de ambos. Pero Pablo se dirige a los creyentes de origen judío y le dice, tú eres instruido en la ley, conoces la voluntad de Dios, y por ser instruido en la ley, apruebas lo mejor. Pero, ten cuidado de que no estés diciendo que otro es transgresor de la ley, tú que instruyes a otros
que no debe robar comete sacrilegio. Tú que dices que no se debe adulterar, adultera. Y no sea que infringiendo la ley deshonres a Dios. Dice, tú que tienes sobrenombre de judío, que te glorías en Dios, que te glorías en la ley. Es que no se trata de un sobrenombre, no se trata de lo que está afuera. El problema siempre ha sido lo que está dentro. El Señor les dijo, sí, ustedes están más preocupados por lavarse las manos, por lo de fuera del vaso, lo del plato, etcétera, etcétera, por la comida. Pero es que no es lo que entra en el hombre, es lo que sale de él. Es lo que demuestra la contaminación que hay en el hombre. Del corazón del hombre salen sus malos pensamientos, homicidios, adulterios, toda clase de pecados. El problema es lo que está en el corazón. El problema es el corazón. Pero una persona así no puede ser. Una persona con ese mismo espíritu fariseo no puede ser un hombre justo delante de Dios. No puede ser. El fruto, dice el apóstol Pablo, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Los frutos de la carne son otros que son completamente contrapuestos. No puede un creyente asemejar su vida a la de un fariseo, despreciando a los demás, y luego proclamar que es un hombre justo delante de Dios. Entonces, ¿cómo es? La pregunta más importante quizá que se ha hecho en toda la Escritura es, ¿cómo es entonces que un hombre se justifica con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo tendrá el hombre razón frente a Dios? Esa pregunta está en el capítulo 9 del libro de Job, que es el libro quizá más antiguo de la Biblia. Y mire la pregunta que se formula en ese capítulo 9. Job capítulo 9. Desde el versículo 1, dice, entonces Job respondió a uno de sus amigos, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Otra variante dice, ¿cómo puede un hombre tener razón delante de Dios? ¿Cómo podría un hombre ser justo delante de Dios? El apóstol Pablo da una respuesta negativa, dice, pues no hay justo,
Romanos capítulo 3, dice, no hay justo, ni aun uno, porque todos se desviaron, todos se han descarriado. El testimonio de la Escritura es que cada cual se apartó por su camino, que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, para ver si había algún justo. No halló ninguno. El predicador de Eclesiastés dice, no hay un hombre en la tierra tan justo que haga el bien y nunca peque. En Romanos capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice, frente a cómo se justifica un hombre con Dios, Pablo dice, ¿cómo no, en primer lugar, cómo no es que un hombre se justifica con Dios? Romanos 3, versículo 20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Como el fariseo, por las obras, no. La primera respuesta de Pablo es negativa. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 6:23, nuevamente dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si esa es la condición del hombre, ¿cómo puede entonces ser justo delante de Dios? No puede serlo por obras, definitivamente. No hay la más mínima posibilidad de que eso sea así. Entonces, frente a esta condición de pecado, de alienación, de separación entre el hombre y Dios, el hombre no puede tener entonces la razón delante de Dios. ¿Puede el hombre presentarse ante Dios como lo hizo el fariseo y alegar que tiene razón delante de Dios? No puede, no puede, es impensable siquiera, es impensable que el hombre pueda tener razón delante de Dios. Ahora, ¿cuánto más se imagina si Dios tomase la iniciativa de acercarse al hombre y decir, ven, yo tomo la iniciativa en esta discusión para ver quién tiene razón? Y el salmista dice, Salmo 143, versículo 2 dice, no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Job pregunta, ¿cómo podrá el hombre tener razón delante de Dios? ¿Cómo podrá el hombre justificarse con Dios? Y el salmista responde, no lleves a juicio a tu siervo, porque no podrá justificarse delante de ti ningún ser humano. Y el proverbio dice, el que justifica al impío y justifica y en contra del inocente, ambos son abominación al Señor. El que justifica al impío es abominación, es abominable a Dios. Entonces vemos que el dilema es serio. ¿Cómo puede entonces el hombre, un hombre en tal condición, justificarse con Dios? Ser justo delante de Dios, tener la razón cuando Dios lo llame a juicio en el tribunal de Dios.
¿Qué argumento puede presentar el hombre a su favor para ser declarado justo por Dios? Porque es lo que es la justificación. La justificación es un acto legal, es una declaración en donde Dios declara o justo o culpable a una persona. Es un veredicto judicial. Y si como hombres en nuestra vil condición nos acercamos a Dios, ¿cómo podré ser justificado? Como podemos ver, el mérito humano no juega ningún papel. El mérito humano no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que nos queda es unir nuestra voz a la del salmista que dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios es justo cuando habla y sin reproche al emitir sus juicios. Entonces lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios, no como el fariseo, sino como el publicano, en silencio, reconociendo la condición de pecador y clamando por misericordia. Así es como debe ser la actitud de un creyente. Entonces, no cabe duda que la pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios?, es la pregunta que define el destino eterno de una persona. ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? Es la pregunta más importante para el hombre. Alguien escribió lo siguiente, creo que un alemán de nombre Eberhard Jünger decía, frente a la pregunta, ¿cómo se justifica el hombre con Dios?, dice lo siguiente, esto se trata, para decirlo brevemente, de la vida y de la muerte, o más exactamente de la alternativa entre la vida y la muerte. Y puesto que la vida significa siempre, en el juicio teológico, el vivir con, se trata más precisamente de si yo, ahora y en la eternidad, tengo el derecho de vivir con Dios. Es que el planteamiento de la pregunta es seria. Te lleva a lo siguiente, yo, ahora y en la eternidad, ¿tengo el derecho de vivir con Dios? Entonces la vida es algo serio. La justicia de Dios es algo serio. En otra parte dice, respecto al que se quiere justificar a sí mismo, como en el caso del fariseo, querer justificarse es una cosa, tener que justificarse es otra. El hecho de que el hombre quiera justificarse, justificar sus acciones, su conducta y sus pretensiones a una ulterior vida futura, está relacionado con el hecho de que él exige reconocimiento, muy parecido a lo del fariseo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres y como este hombre. Para el hombre es esencial que se le reconozca. Su ser de persona depende de ello, porque el hombre como persona reclama el reconocimiento de sí mismo. La voluntad de autojustificación brota de esa necesidad básica humana de obtener reconocimiento. Algo que está muy presente en ese espíritu fariseo, que va delante de Dios. Ya no quiere solo reconocimiento de los hombres, sino de Dios.
pero no puede ningún ser humano tener la razón delante de Dios. No es posible. ¿Cómo podrá el hombre tener razón? ¿Cómo podrá el hombre justificarse con Dios? ¿Cómo podrá el hombre pretender algún reconocimiento delante de Dios? Pero la respuesta positiva a la pregunta, ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Para responder a la pregunta se tiene que abordar el evento histórico más importante de la humanidad, la muerte del Hijo de Dios. La interrogante y todo el dilema se resuelve con la muerte del glorioso Hijo de Dios. Mire la respuesta de Pablo en Romanos. Váyase a Romanos capítulo 3, versículo 23. Versículo 21, perdón. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿De qué habla Pablo? De la justicia de Dios. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a quien tiene fe en Jesús. ¿Ve cómo se resuelve el dilema? Debe mediar, no el mérito humano, porque no hay ningún mérito humano. El mérito humano no puede mediar. El mérito de las obras no puede mediar en la justificación. Solamente el mérito de un solo hombre pudo satisfacer la justicia de Dios. Cristo. Solo el mérito de un solo hombre. Y por su muerte, ahora Dios justifica, se proclama como justo, porque no simplemente pasó por alto el pecado, sino que efectivamente la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. El Padre entrega a su Hijo a muerte por el pecado de la humanidad, se satisface la justicia de Dios, y ahora Él no solamente es justo, sino quien atribuye justicia a aquel que tiene la fe en Jesús. Ve que se habla de derramamiento de sangre, de propiciación. Entonces la justificación viene a raíz del sacrificio del Hijo de Dios. Sin la muerte de Cristo no hay justificación. Pablo cierra su capítulo 4 de Romanos diciendo: muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Así es como un hombre es justificado delante de Dios.
porque justo no hay uno, excepto aquel, dice Pablo, que tiene la fe en Jesús. Entonces el Evangelio, el corazón del Evangelio, es el Evangelio de la justificación del impío, del infiel, del pecador, por medio de la gracia de Dios y por aquel que tiene su fe puesta en Jesús. Así es como un hombre es justificado delante de Dios. La justicia viene de Dios mismo, por eso Pablo dice, es el Evangelio de la justicia de Dios. Porque ellos, los fariseos, y ese espíritu fariseo, les dijo el Señor, vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios sabe que lo que los hombres tienen por sublime delante de Él es abominación. Justificarse delante de Dios, ir a Dios con la pretensión de tener razón y obtener de parte de Dios esa razón, es bastante presuntuoso. Es mejor ir a Dios, al trono de la gracia, en silencio, en confesión de pecado, para obtener gracia, misericordia y oportuno socorro. En ese orden de ideas, teniendo eso claro, es una contradicción de términos, es una rotunda contradicción, es una falta de coherencia en el carácter de un creyente, el desprecio, la arrogancia por los demás, por el pecador, por el hermano, por el prójimo. Mostrar desprecio por los demás no transmite, no refleja el carácter de Cristo. Si el creyente quiere unir su voz a la de Pablo cuando dice, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Entonces yo debo reflejar el carácter de Cristo. No puedo reflejar el carácter de un fariseo. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por la multitud de tus misericordias. Gracias Padre porque tú abres tu palabra, Señor, ante tu pueblo. Gracias Señor porque tú exhortas a tu pueblo, porque tú llamas a tu pueblo, Señor, al arrepentimiento con amor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, todo lo que es útil para la vida y para la piedad, Señor, para la verdadera santidad. Guarda, Señor, el corazón de tu pueblo de la hipocresía y llena a tu pueblo de la presencia de tu Espíritu y de abundante gracia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.